Es comúnmente conocido que construir bienestar financiero y libertad financiera nos toma mucho tiempo, tanto tiempo que la mayoría de personas se desilusiona y le da pereza incluso iniciar un proceso tan largo. Pero en este video voy a enseñarte a recortar dramáticamente esa curva de construcción de libertad financiera con un método sencillo y preciso que tú mismo puedes aplicar y puedas construir la tan anhelada libertad financiera. Así que quédate en este video. Y en este método voy a enseñarte a enfocarte en aquello que sí nos interesa, que son las finanzas personales y la libertad financiera. No nos vamos a enfocar en llegar a $1.000.000 porque $1.000.000 es una meta muy lejana. Voy a enseñarte a lograr una primera meta y esa primera meta va a ser cubrir de por vida tus gastos personales. Pues bien, voy a mostrarte un escenario que es muy lograble, es muy posible de hacer y voy a dejarte este documento en la parte de abajo de este video, que dicho sea de paso, es un documento que hemos utilizado durante varios videos anteriores. Bien, vamos a suponer un salario de $1.500 mensuales, un ahorro de 300, que ese ahorro anualmente le haces un aumento del 5%, vamos a suponer una renta anual del 10%, ¿y por qué? Ya lo hemos visto en otros videos. Ese 10% es un número generalmente utilizado en la inversión de largo plazo porque es el porcentaje que renta normalmente la Bolsa de Valores de Nueva York, y es en donde vamos a aplicar este método, en la compra de acciones. Vamos a suponer que esas acciones también nos pagan un dividendo del 2% anual. ¿Listo? ¿Por qué $300 de ahorro? Por otra regla de las finanzas personales, que es el 50, 30 y 20. El 50% de tu ingreso debe estar destinado a tus gastos básicos: casa, colegio, comida, carro, etcétera, todo lo que es básico y fijo. El 30% a lo que son gastos variables y el 20% a inversión. Por lo tanto, vamos a hablar y vamos a empezar con $300 de ahorro. En la parte de abajo voy a dejarte la tabla para los que son más analíticos y les gustan más los números, y como vas a ver como unos numeritos negros acá. Estos numeritos son como unos hitos. El primer hito para este ejemplo que te estoy dando son $75.000 y el segundo hito son $138.000. Pero como a mí no me gusta ser tan numérico, vamos a hablarlo más desde un punto de vista gráfico. En la gráfica vas a ver en qué puntos vas a lograr el hito de los primeros $75.000 y el hito de los primeros $138.000 para el ejemplo de los 1.500 de sueldo. Ese hito lo logras en el año 8 y el segundo hito lo logras en el año 11. No te tienes que enfocar en el año 25 en donde tienes el $1.000.000 o en el año 30 en donde tienes el $1.500.000. Eso no nos va a importar. Lo que nos importa es que en este punto de la vida y hacia adelante tú tengas cubierto tus gastos en un 50% de por vida, y en el año 11 tus gastos van a estar cubiertos al menos en un 100% de por vida. Y eso ya es libertad financiera. Si tú tienes cubiertos tus gastos de por vida, ahí créeme que hay un cambio estructural para ti. Y dime si un año 8 no es mucho más fácil de pensar que un año 30. Por supuesto, si yo sé que dentro de 8 años ya tengo libertad financiera, pues me dedico a ahorrar con esfuerzo estoico para que eso pueda ser posible. Porque ese valor de los $75.800 me permite a mí cubrir la mitad de mis gastos variables de por vida. Porque si tú a 75.000 que vas a lograr ahorrando a 300 mensual con 2% de dividendo y 10% de rendimiento anual, esos 75.000, si tú le sacas el 4% anual todos los años de por vida, ese 4% representa $3.000. Esos $3.000 dividido en 12 son $253. Y $253 equivale al 56% de tus gastos variables. En el punto de los 8 años utilizando este esquema de ahorro, vas a cubrir de por vida el 50% de tus gastos personales. ¿Y cuánto dinero tuviste que ahorrar para lograr llegar a $75.800? En la tabla lo vas a ver. Tendrías $75.800, pero habría salido de tu bolsillo solo $39.000. ¿Vale? Por otro lado, $138.000 que se logran en el año 11 ahorrando a este ritmo, 4% anual es $5.500, si lo divides en 12 es 461, que de por vida es el 102% de tus gastos variables. Y en ese punto te estoy hablando de verdadera libertad financiera. De allí en adelante simplemente lo que sigues esperando es más ahorro y más producción, y llega un momento en que vas a cubrir el 100% de tu vida. ¿Vas a ser millonario? No, pero vas a cubrir el 100% de tus gastos personales. Y esa es la forma en la que yo te invito a pensar, a invertir en largo plazo, en comprar acciones que paguen dividendos, en construir unas finanzas personales
robustas, porque es la manera en que los verdaderos inversionistas invertimos nuestro dinero en la bolsa de valores de Nueva York. Dicho sea de paso, voy a dejarte en la parte de arriba cómo descargar la aplicación de nosotros, en donde te enviamos información de qué acciones pagan buen dividendo, que tú también puedas comprar, que nosotros estamos comprando, y puedas cumplir este propósito. Y será por eso entonces que voy a dejar el day trading. Si quieres saber por qué lo voy a hacer, mírate este video de acá.